Muy bien, pues gracias a este medio de comunicación podemos estar unidos, gozándonos, orando juntos, escuchando las alabanzas y compartiendo la santa palabra de Dios. Vamos a compartir la palabra de Dios hoy, que es del libro del Éxodo, para el 25 de octubre. Y escuchemos esta palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ábrenos, Señor, el entendimiento para comprender tu palabra, nuestros corazones para grabarla, atesorarla y vivirla con alegría y gozo. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Éxodo 22, 20 al 26. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor, mi ira se encenderá y te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, el pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo le escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí tenemos esta lectura del libro del Éxodo. Éxodo quiere decir la salida. ¿De dónde salió el pueblo de Dios? De la esclavitud de Egipto. Nosotros también tenemos nuestro Éxodo. Por nuestro bautismo, ¿de dónde salimos? De la esclavitud del pecado. Y cuando vamos a una buena confesión, pues nos liberamos de la esclavitud del pecado una vez más. Eso dice el Señor: no hagas sufrir ni oprimirás al extranjero. A veces los que emigramos, por ejemplo, a este país, pues tenemos muchos problemas. No nomás con las autoridades de aquí, de este país, de los Estados Unidos, sino con nuestra misma gente. Y entonces el Señor le está recordando: no hagas sufrir ni oprimirás al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros. Ellos también eran extranjeros en Egipto y Dios los liberó. No explotes a las viudas y a sus hijos, porque si los explotas y ellos claman a mí, claman a Dios, dice, ciertamente oiréis su clamor, mi ira se encenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Se está dirigiendo el Señor a todo el país, a todo el pueblo de Dios, a todos los hombres de Israel. Dice, y luego dice, cuando prestes dinero, no cargas intereses. Esto era para los judíos, o sea, los hebreos, entre ellos, el Señor no quería que cargaran intereses. A los extranjeros y otros que no eran del pueblo de Dios, del pueblo judío, pues no se les prohibía, pero tenían que ser justos también. Dice entonces, al pobre que le quitan su manto, dice, te lo tienes que devolver al ponerse el sol, porque no tiene otra cosa con que taparse. Eso no podemos aprovecharnos ni lograr vamos a decir, la desgracia, la mala ventura de otro para que a nosotros nos vaya mejor. No.
el Señor nos va a decir en el Evangelio que tenemos que amarnos los unos a los otros. Porque cuando el pobre que es explotado, que se aprovechan de él, clama al Señor, el Señor lo escucha. Y vamos a seguir con la primera carta a los tesalonicenses de San Pablo, para que se recuerden de lo que dijo la semana pasada. Vamos a leer la lectura de la semana pasada de los tesalonicenses y luego la lectura de este domingo 25 de octubre, porque se conectan la de la semana pasada con la de hoy. La de la semana pasada como que se cortó ahí de repente, ahora se continúa. Vamos a escuchar de San Pablo esta carta a los tesalonicenses. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silviano, Timoteo, deseamos la gracia y la paz de la comunidad cristiana a los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones ante Dios nuestro Padre. Recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido, su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, versículos del 1 al 5 al 10. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios, en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no tenemos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron a Dios vivo y verdadero, para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien los librará del castigo venidero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, pues, al escuchar esta lectura que la leímos de la semana pasada, porque continúa para entender bien lo que nos está diciendo esta semana para el 25 de octubre. Y San Pablo les dice, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. O sea, el evangelizador busca que las personas lleguen a ser evangelizados y evangelizadores a la vez. Y a veces que, como dice San Pablo aquí, por su parte se hicieron imitadores nuestros y del Señor. Imagínense, si alguien te ve a ti o alguien me ve a mí y dice, yo quiero ser así,
Yo quiero seguir al Señor como estos. Que ellos también digan, queremos ser imitadores, como San Pablo dice. Se hicieron imitadores nuestros, ¿por qué? Porque vivían la fe, actuaban en fe y compartían la fe. Así estamos llamados nosotros también. Y a pesar de las tribulaciones, los problemas del día, de la vida, de las circunstancias, estamos alegres, con la alegría que da el saber que estamos en las manos de nuestro Salvador, en las manos de Dios Padre. Que el Espíritu Santo nos va guiando, nos va formando a ser semejanza a Cristo. Y entonces, esta comunidad de Tesalónica ha llegado a ser testigos, ejemplos para las demás comunidades. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando la gente nos ve, va a mirar a Jesús o qué va a mirar. Y Pablo le escribe a los tesalonicenses porque fue interrumpida su evangelización y no alcanzó a terminar su evangelización. Pero ellos tienen esta inquietud de que ¿qué va a pasar después de esta vida? ¿Qué hay de esto que anunciaron que Jesús está vivo y nosotros qué? Y por eso Pablo les va a explicar todo esto, porque se convirtieron al Dios vivo y verdadero, abandonaron a sus ídolos. Nosotros también podemos decir, pues yo no me voy a hincar frente de eso y pensar que es Dios. No, pero quizás algunas cosas van antes que Dios. A lo mejor despertar en la mañana y antes de decirle, Señor, gracias por este día, luego el teléfono al Facebook, a ver quién me mandó un mensaje o algo. Cuidado, eso se puede convertir en tu Dios. Estos de Tesalónica dejaron ir todos sus ídolos paganos para el verdadero Dios. Nosotros también. Primero Dios y luego todas las cosas. Y entonces vamos a estar viendo cuando San Pablo va a estar explicando en esta carta a los tesalonicenses lo que significa Jesús resucitó, la resurrección que nos espera. Por eso dice, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. No nomás decir qué bonito, sino para servirlo. Esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. O sea, nos libra de la muerte y nos pasa a su reino de la vida eterna. Y bien, vamos a pasar al Evangelio de este domingo 25 de octubre. Antes recordándoles, pónganse su like y suscríbase a este canal para que se les facilite a los demás cuando entren a YouTube en la búsqueda que encuentren este canal de Noche de Alabanza. Y vamos al Evangelio de San Mateo, el capítulo 22, versículos del 34 al 40. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que eran doctores de la ley, le preguntó, para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a ese. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley
y todos los profetas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden que hemos estado en la primera Semana Santa y andan buscando atrapar a Jesús para arrestarlo y que no se lleve a cabo el plan de Dios. Habiendo enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos y a los de Herodes, se acercaron a él. Y dice, y uno de ellos que era doctor, o sea, escriba, uno de los letrados de la ley, le preguntó, no con muchas ganas de saber, sino para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Hay que recordar que en el tiempo de Jesús, los fariseos, los 10 mandamientos de Moisés ya citaban 613 mandamientos y la gente tenía que recordarlos todos, 613 mandamientos. Pero Jesús le dice, ¿qué es lo más importante? A veces queremos complicar las cosas para seguir a Jesús, pero no están complicadas. Jesús dice, es facilísimo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y si tú dices, he decidido seguir a Cristo, vas a amar a Dios sobre todas las cosas. No hay nada en el mundo que pueda ser más importante, más favorable, más precioso, más valoroso que amar a Dios sobre todas las cosas. Y los judíos tenían esto, lo que le nombraban el Shema. O sea, para nosotros como el credo de los apóstoles que nos dice qué es lo que creemos, todo lo que creemos está en el credo de los apóstoles. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, recuerda lo que Jesús acaba de decir. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Era el Shema que lo tenían en la puerta. Al entrar y al salir lo tocaban y decían el Shema. Nosotros debemos de tener agua bendita para que al entrar y al salir de nuestro hogar, que es la iglesia doméstica, nos recordemos que amamos a Dios sobre todas las cosas. De 613 mandamientos, Él quiere saber a cuál es el más importante. No es que los demás fueran menos importantes, pero tenía que haber una base de donde salieron los 613. Y Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios. Pero le agrega, y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Ese mandamiento que dice Jesús, amarás a tu prójimo, también lo tenían. Está en el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18. Entonces Jesús facilita las cosas. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas y amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces vas a vivir de una manera, como dice San Pablo, de ser ejemplo para los demás. Ahora, si por alguna razón no te amas tú, es que no amas a Dios, porque Dios te creó por amor. Y te creó para que fueras feliz. Y te creó para conocerlo en este mundo, servirle en este mundo y ser feliz con Él en la gloria eterna. Para eso te creó Dios. Si acaso estás sufriendo algunas cosas en este mundo, une tu sufrimiento
a Jesús en la cruz. Pero no olvides, Dios te ama. Dios te creó por amor. Lee el relato de la creación, el primer capítulo del Génesis, el libro de los comienzos, Génesis. Y verás que cada vez que Dios creó algo, dice, y Dios vio que era muy bueno. Y después Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios los crió, hombre y mujer, macho y hembra los crió. Dice, y Dios vio que era muy, muy bueno. Nosotros somos. Fíjense en el capítulo 3 de Colosenses, en el versículo 12 en adelante, capítulo 3 de Colosenses, versículo 12 en adelante, que somos los santos muy queridos de Dios, que Dios nos eligió. Entonces, déjate amar por Dios y ama a Dios sobre todas las cosas, amando al prójimo como a ti mismo, como dice en la primera carta de Juan. El que dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso, porque Dios es amor. ¿Queremos amar a Dios? Amarnos los unos a los otros. Y queremos seguir invitándolos para que recen el Santo Rosario todos los días, porque es el arma poderosa y es una oración donde nos unimos a millones de católicos y otros de buena voluntad, y no solo oramos con nuestra Madre Santísima, sino ella ora con nosotros y por nosotros. Orar el Santo Rosario todos los días. Y bien, pues no olviden ponerle su like a este programa, correr la voz, que se suscriban y que se gocen ellos también de la oración del Santo Rosario, de las oraciones que compartimos, de la consagración que hacemos al comenzar este programa en nuestros hogares, de las alabanzas para alegrar nuestros corazones y de la santa palabra de Dios para que nos llene de alegría y gozo y vivirla y compartirla con esa alegría y gozo en el poder del Espíritu Santo. Podamos orar por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que el Señor lo guíe, lo ilumine, lo fortalezca, para que siga enseñándonos a todos nosotros a amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestro obispo Joseph Brennan, como pastor, y todos los obispos, que nos enseñen también a amar a Dios sobre todas las cosas, amarnos los unos a los otros, como Dios, como Jesús nos ama. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestras familias, para que unidos en el amor de Cristo, sigamos unidos, fortalecidos, y un día nos unemos en la gloria eterna del cielo por toda la eternidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por tus necesidades especiales que tienes en tu corazón, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Muy bien, ponga su like, suscríbase y vamos a la bendición de nuestro párroco, el Padre John Warburton. Que Dios los bendiga. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los mantenga en su voluntad, con su caridad y por su gloria. Amén. Hay un